Esta noche, amados hermanos, vamos a ir rapidito a la palabra del Señor. Vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Me indica con un amén cuando ya lo tenga. Gloria al Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Vamos a empezar leyéndolo desde el verso 1. Y le damos honra al Señor, honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a la letra dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por darnos la oportunidad, Señor, de estar en tu casa una vez más, mi Dios amado, para fortalecer nuestra vida espiritual, para seguir avanzando, Padre, en este llamado glorioso que has hecho a nuestras vidas. Yo te pido en el poderoso nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, fortaleciendo nuestras vidas, nuestros corazones, y que sea tu palabra, Señor, ese refrigerio, esa sanidad, Señor, esa medicina que necesita nuestra alma. En el nombre poderoso de Jesús, oramos que seas tú, Señor, glorificándote. Tu amada iglesia decimos amén y amén. Dios les bendiga en esta noche. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Vean qué interesante. Vamos a enfocar el mensaje de esta noche en el verso 4. Dice de la siguiente manera: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, y esta noche vamos a enfatizar, hermano, el mensaje que nos da el Señor para nosotros esta noche. Dile al que está a su lado: ten cuidado con la ceguera espiritual. Ten cuidado con la ceguera espiritual. Mira, el enemigo es el primero en estar interesado, hermano, de cegar el entendimiento de los hijos de Dios. ¿A quién le está escribiendo el apóstol Pablo? A la iglesia, a los corintios, hermano. En el tiempo de los corintios había ciertas situaciones que se estaban dando, donde el pueblo de Dios, hermano, estaba caminando en el camino, pero había, hermano, ceguera en sus ojos. Y a la luz de la palabra vemos que en varias situaciones, en varias artes de la palabra, vemos cómo el Señor advierte de esta condición. ¿Qué es una ceguera, hermano? La ceguera nos habla, hermano, de tener la facultad de ver y a la misma vez no darnos cuenta de todo lo que estamos haciendo. Jesús, en una manera clara, Él dice en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 16 más o menos por ahí, que también el Espíritu del Señor vino sobre Él para traer, dice, vista a los ciegos. Y hay dos tipos de ciegos, hermano. Hay ciegos físicos y hay ciegos espirituales. ¿Cuáles son los ciegos espirituales? Aquellos que tienen la facultad de ver y no ven la condición crónica que a veces están viviendo. Estamos viviendo tiempos, hermano, donde nuestro esfuerzo y nuestro empuje tiene que ser aún mayor, porque el tiempo se está acortando. La venida del Señor se acerca, hermanos, y nosotros es menester que estemos atentos a los cambios, hermano. ¿Cómo podemos saber que usted y yo estamos cayendo en algo semejante a la ceguera espiritual, hermano? Cuando hay un desinterés total a lo que es lo espiritual y lo que es de Dios. Bendito sea el Señor. Vaya rapidito conmigo ahí al libro de los Hechos, en el capítulo 26.
el apóstol Pablo enfatiza algo pero muy interesante acerca del llamado que Dios había hecho a su vida, tocante a lo que estamos hablando esta noche. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos, Jesús. Amén. Cuando Pablo testifica de su conversión, Pablo de una manera clara trata, hermano, de persuadir al rey Agripa, pero hay algo que él habla tocante a lo que estamos hablando esta noche. Y dice el versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, acuérdense de los que conocemos del testimonio de Pablo, cómo fue la conversión, dice que un resplandor del cielo rodeó su vida y todos cayeron a tierra. Pero él, contando su experiencia, dice en el verso 14, y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Pablo había sido llamado con un propósito claro en su vida. Él dice, hermano, claramente en el verso 17, que Dios lo había librado del pueblo judío, aún de los gentiles, pero Dios lo estaba enviando como mensajero a los gentiles con un propósito. Lea por favor en su Biblia, dice en el verso 18, para que abra sus ojos. Mi pregunta entonces es, ¿de qué tipo de ceguera estaba hablando Jesús con Pablo? Porque el pueblo, hermano, el pueblo gentil tenía la facultad de ver. Ellos podían ver. Pero vemos que claramente Jesús enfatiza al apóstol Pablo y le dice, para que abra sus ojos a la realidad de la condición que estaban viviendo. No hay, hermano, no hay peor ceguera que es aquella que la persona está caminando en pecado y no se quiere dar cuenta cómo está su condición delante de Dios. Tenemos que despertar y tener una vista espiritual. ¿Cómo podemos saber que estamos viendo espiritualmente? Cuando identificamos los errores que estamos cometiendo, cuando todavía practicamos ciertos pecados y sabemos que no tenemos que hacerlo. Dice la palabra que el Señor envió a Pablo para que le abriera los ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz. ¿Cómo estaba caminando el pueblo gentil? En tinieblas. ¿Cómo estaba el pueblo gentil? Cegado totalmente de su entendimiento. Por eso Pablo a los Corintios también le enfatiza eso en el capítulo 4 de la segunda carta. Le dice, cuidado, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de gloria de Jesucristo. A eso nos enfrentamos, iglesia. Y tenemos que despertar, porque el enemigo de nuestra alma tratará a toda costa de poner esa ceguera para que nosotros, aunque vengamos a la iglesia, aunque caminemos con Cristo, no nos demos cuenta, como que nuestro entendimiento sea, hermano, estorbado para no darnos cuenta que estamos haciendo malas cosas. Cuando su corazón, hermano, se declina más a las cosas que no edifican su vida espiritual y descuidamos nuestra espiritualidad, hermano, hay un peligro. Quiere decir que nuestra ceguera, hermano,
está creciendo y no nos hemos dado cuenta. Acordemos que estamos viviendo el último periodo de la iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Y Cristo claramente dice que tengamos cuidado porque esta iglesia está tibia. En otras palabras, hay una ceguera espiritual, donde no se dan cuenta, que piensan que cumplen con todos los requisitos que Jesucristo pide, pero en realidad, hermano, tenemos que darnos cuenta que la ceguera espiritual, hermano, es la incapacidad de razonar a causa de una pasión intensa en lo que más me interesa. A donde está tu tesoro, dijo Jesús, ahí también estará tu corazón. La ausencia y la pérdida total de la vista, hermano, es terrible. Hemos tenido testimonios gloriosos aquí de nuestro hermano que pasó una etapa similar, pero Dios usó esa condición para glorificarse, para extender más, hermano. Y lo tremendo de esto, que no hay, mi hermano, no existe peor ciego que el que tiene la facultad de ver, no entiende la calamidad que está viviendo o la calamidad que viene encima de su vida. Porque hay personas que premeditan la tragedia y ven, hermano, que van caminando en un camino erróneo y no hacen nada al respecto para cambiar de actitud, para buscar del Señor. ¿Cómo sabemos que una persona ha caído en ceguera espiritual? Cuando ya no le gusta buscar el rostro del Señor, cuando ya no ora, cuando ya no lee la Biblia. Hermano, hay ceguera espiritual y eso es terrible, terrible. Porque alguien que me busque rapidito, ¿qué dice Juan capítulo 15, verso 5? Jesús enfatizó claramente ese problema. A veces, hermano, en nuestro corazón ponemos nuestro esfuerzo y nuestro enfoque en cosas que es de nuestro diario vivir y no hay nada malo en eso, pero si ponemos nuestra prioridad en esas cosas, no le estamos dando la preeminencia a nuestro Padre Celestial, sino que ponemos primero nuestros objetivos y dejamos a un lado el objetivo de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todos lleguemos a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Y cómo se logra eso, hermano? Estando enfocados, esforzándonos cada día a buscar esa meta que el Señor nos ha encomendado. ¿Qué dice Juan 15:5? ¿Alguien lo quiere leer por ahí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué más dice el versículo? Capítulo 15, verso 5 del Evangelio de Juan. Yo soy vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, él llevará mucho fruto, porque separado de mí nada puedo hacer. Cuando hay ceguera espiritual, hermano, no hay frutos. Cuando hay ceguera espiritual, por lo que Jesús dijo en el capítulo 15, verso 5, separado de mí, dice, nada puedes hacer. ¿Alguna vez ha mirado a un cristiano que dice ser cristiano y no hay nada de fruto espiritual? Al contrario, hay más frutos de sus emociones, frutos carnales. Se enoja con facilidad. Empieza a tener, hermano, en prioridades más sus cosas personales y hace a un lado las del Señor. ¿Y cómo se puede lograr cambiar esas cosas, amado? Dios ha dado la salida. Por eso, fíjese, cuando estamos pasando situaciones, mire, ¿cuándo fue la última vez que usted ayunó? Realmente, hermanos, en el pueblo del Señor se nos ha olvidado ayunar, se nos ha olvidado buscar más al Señor en la intimidad de oración. Hermano, ¿por qué causa la iglesia está padeciendo tantas cosas? Porque ha dejado lo más principal, lo más fundamental. Mire, algo que a mí me impacta de una manera increíble es como un hombre tan perfecto, tan perverso, quiero decir, como el rey Acab. No ha habido rey más malo en toda la historia de la palabra del Señor que como el rey Acab. Cometió barbaries, cometió errores terribles, pecados terribles, hermano. Mas sin embargo, cuando Dios le envía al profeta Elías a declararle una sentencia, un juicio sobre su casa, hermano, dice la Biblia que este hombre se humilló en ayuno y cilicio. Y aún en esa condición, dice la Biblia, que Dios tuvo misericordia de Acab.
Y le mandó a decir a través del profeta: bueno, enviaré el juicio, pero no en tu tiempo, sino cuando estén reinando tus hijos. ¿Es importante el ayuno? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Por eso esta noche les animo, iglesia, que tenemos que tomar en cuenta nuestro tiempo de ayuno con el Señor, para que Él también se glorifique de una manera increíble. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos podemos estar trabajando fuertemente para la obra de Dios y estar ciegos espirituales. ¿Se puede hacer eso, pastor? Increíblemente sí. Hay muchos ciegos espirituales trabajando en la obra de Dios, que de tanto que estamos ocupados en la obra de Dios, que nos hemos olvidado del Señor. Tremendo. Santo. Alabado sea Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. En una ocasión, uno de los profetas que Dios usó en su tiempo, profeta Eliseo. Mire, cuando un siervo de Dios está con sus ojos espirituales abiertos, hermano, todo está en el control de Dios. Vamos a leerlo juntos para que se goce. Vamos al segundo libro de Reyes, en el capítulo 6. Ahí vamos a ver una experiencia gloriosa, hermano, que este hombre tuvo una experiencia maravillosa. Y el siervo de él, imagínense, este siervo de Eliseo, por mucho tiempo sirviéndole, pero sus ojos estaban cerrados. Sus ojos estaban velados en el entendimiento espiritual. Pero dice la Biblia que, hermano, vea lo que dice de una manera maravillosa. Yo me gozo, hermano, cuando la palabra del Señor confronta mi vida y también me edifica para esforzarme a crecer más todavía. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 8 dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Pregunto, ¿la iglesia tiene guerra? Pero lo hermoso de esto, hermano, que la guerra no es suya, la guerra es de Dios. Pero nunca olvide que su mayor defensa es la oración y su mejor armamento es el ayuno. Un cristiano que ora y ayuna, hermano, es un hombre, una mujer de Dios que está con todas las herramientas necesarias para conquistar. Amén. Fíjese lo que dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultó con sus siervos y dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios, Eliseo, había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. ¿Cuántos tenemos oídos para oír? Cuando un rey se deja guiar por Dios, escucha la voz de sus profetas. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos reyes hay del Señor ahí en esta noche? Cuando un rey escucha la voz de Dios y sus profetas, hermano, nunca va a tropezar. Versículo 11 dice: y el corazón del rey de Siria, el enemigo, se turbó. Amén. Por esto, llamando a su siervo, le dijo: no me declararán vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. En otras palabras, estaba diciendo el rey de Siria: ¿quién de los que está dentro de nuestro campamento es una espía del rey de Israel? Estaba enojado. ¿Por qué los planes nuestros no salen cuando le hacemos emboscada al pueblo de Israel? Cuando le ponemos trampa al pueblo de Israel, no cae. Porque Israel tenía al varón de Dios, al profeta Eliseo, que le revelaba todo al rey para que no cayera en la trampa del enemigo. Verso 12 dice: entonces uno de los siervos dijo: no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel todas las palabras que tú hablas en tu recámara más secreta. ¿Habrá algo encubierto para Dios? Nada, hermanos. Dios conoce todas las cosas y Él revela todas las cosas. La mentira dura hasta que la verdad la descubre. Bendito sea el Señor. Dice el 17, el 13: y Él me dijo:
id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí, él está en Dotán. Imagínense el enojo del rey de Siria. Envía su ejército a capturar de una manera, por decirlo así, al profeta Eliseo. Mire lo que dice el 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Rodearon la ciudad de tal manera, hermano, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Aquí quiero enfocar mi iglesia. Este varón servía al profeta. Este varón servía a Eliseo. Era un hombre que estaba al servicio del profeta de Dios. Era un hombre que le servía en todo lo que necesitaba, pero sus ojos estaban cerrados. Él solamente hacía lo que tenía que hacer, lo que a él le correspondía, pero espiritualmente no entendía las cosas espirituales. Dice el verso 15: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiado la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ay Señor mío, ¿qué haremos? Cuando uno está caminando bajo la gloria de Dios, bajo la guianza total de Dios, usted está tranquilo y está seguro. El profeta le dijo, el verso 16, y él le dijo: no tengas miedo. Dígale al que está a su lado: no tengas miedo. No tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos tenemos oídos para oír? Mira que el enemigo a veces viene como león rugiente buscando, hermano, a tratar de intimidarte. Pero te digo que el Señor ha puesto guarda sobre tu vida. El ángel de Jehová está siempre contigo, guardándote, acompañándote en todo lugar. Y el Espíritu de Dios, hermano, está siempre listo, presto para ayudarnos. Verso 17. Oró Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Será importante la oración, amados? Oró Eliseo y le dijo: te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Padre, en esta noche yo clamo que seas tú abriendo los ojos de nosotros. Aún más. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver en lo espiritual qué es lo que tú estás haciendo. Dice, oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿Qué miró entonces el criado? Empezó a ver en lo espiritual. Sus ojos, hermano, aquella ceguera que él tenía fue removida, fue quitada, y empezó a ver en lo espiritual. Y mira lo que dice: y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego, listos alrededor de Eliseo. Ángeles del Señor, listos para la orden de Eliseo, para que pelearan contra el enemigo. Amén. Aleluya. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Amén. Necesitamos abrir nuestros ojos espirituales. En otras palabras, cuando nosotros entendemos quién es el que está con nosotros, usted camina seguro, usted camina tranquilo, usted está en paz. Porque Dios es el que está caminando, Dios es el que está cambiando las cosas, y Él desea de que nosotros entendamos lo peligroso que es la ceguera espiritual. Amén. Pablo lo advierte. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4. Porque el Dios de este siglo, la palabra Dios está en minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Imagínense. ¿Será que el propósito del enemigo es también cegar su entendimiento? Mire que hay dos advertencias en Apocalipsis 21:8. Ahí está la lista de los descalificados. Y en Apocalipsis 21:8, los primeros dos, hermanos, las primeras dos categorías dice: pero los cobardes e incrédulos. Ceguera espiritual. Una persona que es cobarde e incrédulo, hermano, no tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Mas el justo vivirá por su fe.
Por eso mismo, el enemigo siempre trata la manera, hermano, de poner esa ceguera. Pero el Señor nos ha dejado palabra, hermano, para que usted y yo fortalezcamos nuestra vida. Jeremías 33, ¿qué dice la Biblia, hermano? Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Hermano, el Señor dice en Mateo 7:7: pide y se te dará, busca y encontrarás, toca y se te abrirá. Primer libro de Samuel capítulo 1 verso 10 dice que Ana clamó, oró a Dios, gimió al Señor por largo tiempo y Dios le contestó su petición. Bendito sea Jesús. ¿Cuántos se gozan esta noche? Amén. Te alabamos, Jesús. Aleluya. No todo está perdido, iglesia. Gloria a Dios. Sé que voy rápido, pero es necesario. Vea palabra de Dios que el Señor ha dejado para nuestro favor, para el pueblo de Israel, para su iglesia. Isaías capítulo 9 verso 2. Mire la promesa del Señor. Usted, hermano, ahora goza de las promesas que el Señor ha dejado establecidas en su palabra, para que ya no caminemos en tinieblas, sino que la luz. Por eso allá en el Evangelio de Juan dice que la luz, y Él era la luz que alumbraba a los hombres. Cuando usted encuentra la luz en Jesús, usted jamás caminará en tinieblas. Necesitamos remover la ceguera espiritual. Y dice en Isaías capítulo 9 verso 2, mire, voces en la palabra: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombras y de muertes, luz resplandeció sobre ellos. ¿Se acuerda cuando andaba usted cómo los traía el enemigo de nuestra alma a cada uno de nosotros? El Señor resplandeció su luz en su vida, en su corazón, en su entendimiento, y por lo tanto usted ya no tiene que estar en la oscuridad. No más ceguera. El Señor quiere que usted, hermano, camine en la luz, que entienda el propósito de Dios, que su entendimiento esté abierto, entendiendo las cosas que Dios tiene para su vida. Isaías 42 verso 16. Gócese en la palabra, iglesia. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Te alabamos, Jesús, porque eres bueno con nosotros. Gracias te damos en esta hora, mi Dios, porque sabemos que tu palabra es perpetua, promesas eternas, y tú cumplirás cada propósito y cada promesa en ella. Gracias te damos en esta hora, mi Dios. Verso 16, Isaías 42 dice la palabra: y guiaré a los ciegos por su camino. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos reconocemos que antes estábamos ciegos? Pero hoy ya no, hermano. El velo fue removido, la venda fue quitada, y el Señor dice: y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. ¿Alguna vez usted sabía que iba a ser cristiano? El Señor nos está guiando, hermano. Dice: y les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. ¿Qué necesitamos hacer, iglesia? Buscar más del Señor. Mire, pídele: Señor, yo necesito que tu Espíritu despierte en mí una actitud de oración, una actitud de guerrero. Mire, cada situación Jesús la resolvía orando. Cada situación Jesús la ponía en oración. Y ese es el propósito, hermano. Cuando usted y yo empecemos a buscar ese plan perfecto del Señor, usted va a empezar a crecer aún más y a entender con más perfección lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Cristo, aleluya. Gracias te damos. Leamos una vez más el verso 16. Mire lo que dice: y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. No está hablando de ciegos, hermano, literales. Está hablando de ceguera espiritual. Necesitamos entender eso. Bendito sea el Señor. Y les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Un ciego no puede ver tinieblas. Un ciego no puede ver luz. Está hablando de ceguera espiritual.
y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confiaban en ídolos. Y dicen a las imágenes de fundiciones: vosotros sois nuestros dioses. Y fíjese cómo estábamos antes. Y el Señor cambió todo eso y ha revelado su luz. Por eso tenemos que esforzarnos, iglesia, a tener entendimiento en esto. El tiempo es demasiado corto. Hermanos, hay muchas cosas que explicar en esto, pero le digo, tengamos cuidado. No permitas que ceguera espiritual venga a tu vida. Mira, la ceguera espiritual es el propósito número 1 de Satanás. Ciegos por no querer perdonar. Ceguera espiritual. Ciegos viviendo en situaciones que no convienen, de deshonestidad. Ciegos viviendo en vicios. Ciegos viviendo comprometidos hacia el mundo y no con Dios. Ciegos, hermanos, faltos de oraciones. Ciegos que no buscan a Dios. Ciegos que critican a su prójimo. Criticar a su prójimo, hermano, es criticar a Dios. Porque el Señor dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que echémosle ganas. Dios desea, hermano, bendecirnos más cada día. Pero depende de nosotros en la condición que queremos estar. ¿Queremos estar activos espiritualmente o simplemente adormecidos? Donde el enemigo le gusta tener a muchos de nosotros adormecidos. Mire, está el predicador, hermano, el maestro predicando, enseñando la palabra del Señor y se está durmiendo en la silla. Santo. Hay muchos cristianos así, hermano, ciegos espiritualmente, ministros predicando la palabra y durmiéndose. ¿A dónde está su corazón? La palabra de Dios tiene que ser, hermano, nuestro alimento, nuestra pasión máxima. Buscar del Señor su palabra, la oración, hermano. Buscar el compañerismo entre hermanos que aman lo espiritual y no lo carnal, hermano. Para que no caigamos en ceguera espiritual. Así que meditemos en esto. Sé que fue demasiado rápido. Hermanos que nos ven por las redes sociales, ten cuidado con la ceguera espiritual, porque en aquel día van a haber muchas sorpresas. Jesús dijo: muchos me dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, predicamos, enseñamos tu palabra. Pero había tal ceguera espiritual que nunca se dieron cuenta, que nunca tuvieron en cuenta a Dios en sus vidas. Amén. Póngase de pie conmigo en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que hay advertencias claras, mi Dios. Que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos. Porque hay cristianos que no creen, Señor, hay cristianos incrédulos. Y te rogamos, Padre, que tengas misericordia de nosotros y nos ayude, Señor. Que si por causa de situaciones que han pasado o por causas que hemos pasado, como en nuestro caminar diario, mi Dios, ha querido fomentar, Señor, desánimo, enojo o rechazo aún a las mismas situaciones, Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a despertar del sueño. Porque tu palabra dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Padre, ayúdanos, porque el tiempo se está acortando. Tu venida, Señor, es eminente. Ayúdanos a no caer, Señor, en el ego del corazón, ni en el razonamiento necio de nuestra propia actitud, mi Dios. Ayúdanos a tener en cuenta que tú has establecido un orden y en ese orden tenemos que movernos para alcanzar las bendiciones. Porque su palabra dice en Deuteronomio 28 que el que escuchara atentamente la voz de Jehová su Dios para poner por obra todos sus mandamientos, habrá como recompensa, todas esas bendiciones alcanzarán a cada uno de nosotros que pongamos por obra tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, te necesitamos en nuestro diario caminar. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a nuestro hogar y permítenos, Padre, que cada palabra, cada versículo, Señor, haga rema, haga un eco dentro de nuestra alma para que pongamos por obra, Señor, lo que tú estás hablando.
Trae un despertar a nuestro espíritu, a nuestra alma, mi Dios, para que caminemos y busquemos lo espiritual, como que estemos necesitando agua en medio del desierto. Gracias te damos, Padre. Nos vamos de este lugar, pero reconocemos que tu gloria, tu presencia siempre está con nosotros. A los que nos ven por las redes sociales, bendíceles también, mi Dios. Y te pido que les ayudes cada día a que ellos también puedan buscarte más y más para alcanzar las bendiciones que tú has prometido en tu palabra. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús, tu amada iglesia, decimos amén. Estamos despedidos. Gloria y bendiga.